para hacer un recordatorio, hemos estado estudiando el tema de la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo y sus obras en la vida de cada uno, no solamente la iglesia, porque el Espíritu Santo obra aún en las personas que no conocen al Señor. Es más, todos los que estamos aquí, que hemos aceptado a Cristo, ha sido por obra del Espíritu Santo. Porque una de las obras dice, y lo estudiamos la última lección, dice que es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu nos convence de que necesitamos de la salvación de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Así es que hablamos también de la divinidad del Espíritu, el Espíritu Santo en la creación, los atributos del Espíritu Santo, creador, sabiduría, todopoderoso, pastor de Israel, la unción del Espíritu, la capacitación para servir. Hablamos también de los nombres que la Biblia da acerca del Espíritu Santo para conocerlo, ¿verdad? El Espíritu Santo, que habla de la santidad de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Consolador, que este es el área de la fortaleza y el consuelo que el Espíritu de Dios da a la iglesia, el Espíritu de verdad. Hablamos también de las obras del Espíritu Santo, que fue la última lección. Primero, convence de pecado. Segundo, engendra la nueva vida de Cristo en el creyente. Tercero, nos guía a toda verdad, a todo lo que es justo, a todo lo que es verdadero. También el Espíritu Santo nos da capacidad para que nuestras oraciones sean efectivas, porque dice la Biblia que hemos de pedir, no lo sabemos. Muchas veces no sabemos cómo pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero es ahí donde el Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros para que nuestras oraciones sean efectivas, y también que capacita al creyente para servir. Hablamos también acerca de la obra del Espíritu Santo, y este día vamos a hablar acerca del bautismo. ¿Sabe que en la lección anterior hablamos precisamente acerca del poder del Espíritu Santo para hacer posible una misión que humanamente hablando es imposible? Pero ¿cómo va a ser posible esa misión? A través del poder del Espíritu Santo. Y eso hablamos, y hoy vamos a recalcar un poquito más acerca de este tema del bautismo en el Espíritu Santo, porque es sumamente importante que nosotros podamos conocer, y no solamente conocerlo, porque quedaríamos en el plano de la teoría, sino la idea del conocimiento sobre la persona del Espíritu Santo sería como para impulsar que nosotros busquemos más allá las obras en la vida práctica del Espíritu. Quiero leerles o leer juntos, ahí ustedes busquen su Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 37. Juan capítulo 7, versículo 37, dice la palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, ¿qué fue lo que dijo Jesús ese último día de la fiesta? Dijo él, si alguno tiene sed, ¿cuántos tienen sed aquí? Sed de Dios. Claro, estamos aquí porque tenemos sed de Dios, amén, hambre del Señor. Si alguno tiene sed, dijo él, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, o sea, como dice la palabra de Dios, de su interior correrán ríos de agua viva. Como esa catarata que está ahí, mire, ríos, en plural, dice ríos de agua viva. Significa la abundancia de Dios, la abundancia del Espíritu de Dios está disponible para usted y para mí, hermano. Eso debería ser una
es decir, una causa de gozo, de alegría, de esperanza, que toda la persona y la obra que está, el poder que está en la persona del Espíritu Santo está disponible para usted y para mí, porque el mismo Señor hace la aplicación acá, o el Evangelio acá, en el versículo 39 dice, esto dijo, o sea, esos ríos de aguas de vida, esto dijo del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero ¿cuándo fue glorificado Cristo? Fue glorificado cuando Él resucitó y ascendió a los cielos. Cuando el Señor fue glorificado a través de la resurrección y el presentarse delante del Padre, hermanos, 10 días después de esa glorificación de Cristo, es decir, cuando Jesús volvió victorioso al Padre a través de la resurrección, dice la palabra que el Espíritu de Dios descendió sobre la iglesia. El día de Pentecostés, el día del cual hablamos la semana anterior, el día de Pentecostés, ese día el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. Y a partir de ese momento, hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo ha estado presente en la iglesia de Jesús a través de estos 2000 años que hemos pasado ya de historia de la iglesia del Señor. Y lo maravilloso de esto es que esa presencia y poder del Espíritu Santo sigue vigente hoy. Es para usted hoy, es para mí, es para cada hijo de Dios que nos escucha, donde quiera que se encuentre. Para usted también son los ríos, es decir, la gloria, la presencia, el poder del Espíritu Santo está disponible, hermanos, para nosotros hoy en día, y esa es la buena nueva que le traigo hoy. Que el Espíritu de Dios y su poder está vigente para usted y para mí. Quiero, hermanos, que veamos porque es importante que comprendamos la diferencia, porque algunos confunden el sello del Espíritu Santo que menciona la Biblia, lo confunden con la llenura. Algunos dicen que el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas no es ya para nosotros, para este tiempo, sino la llenura del Espíritu. Y algunos precisamente no creen en el bautismo en el Espíritu Santo para el presente, y solamente se quedan con la presencia del Espíritu y utilizan el término llenura del Espíritu, pero no creen en el bautismo. Entonces es importante que nosotros veamos la diferencia que hay entre lo que la Biblia le llama el sello del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu. En primer lugar, cuando hablamos del sello, esta figura que la leímos, la estudiamos un poco en el momento adecuado cuando abordamos este tema, habla, hermanos, es una simbología. Habla precisamente de la presencia del Espíritu Santo en la conversión. Cuando usted acepta a Cristo como su Señor y como su Salvador, en ese momento que aceptamos a Cristo sucede el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de la regeneración. Es decir, que de la naturaleza dominada por el pecado, en la cual todos vivimos y nacemos, somos transformados por la intervención del Espíritu Santo en el momento, hermanos, de la conversión. En este momento de la conversión, el Espíritu de Dios viene a morar a nuestro corazón para certificar que ahora ya le pertenecemos a Dios y al reino de Dios. Por eso es que en la palabra del Señor, el apóstol Pablo, vamos a leer aquí algunos versículos de la palabra, si vamos ahí a la carta a los Efesios, para recordar esta porción de la Escritura. En el capítulo 1, el versículo 12 dice:
a fin de que seamos para la alabanza de la gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el Evangelio, cuando usted y yo escuchamos el Evangelio de Cristo, dice, y habiendo creído en Él. O sea, cuando ponemos la fe, la palabra viene primero, el mensaje viene primero, el conocimiento de Cristo viene primero a través de la predicación del Evangelio. Pero luego el conocer la palabra nos da la oportunidad a nosotros de actuar. Vea qué lindo, cuando usted y yo llegamos a conocer el Evangelio, eso es por medio de un siervo, de un testigo, de una persona cristiana que nos habló de Cristo. Esa persona fue usada por el Espíritu Santo para hablarnos acerca de la verdad del Evangelio y de la necesidad que usted y yo tenemos de aceptar el amor y la salvación de nuestro Dios. Es la parte que nosotros hacemos. Es la fe que ponemos en Cristo cuando recibimos el conocimiento de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Cuando usted y yo creímos en Cristo, ahí, hermanos, es lo que hemos comentado anteriormente, que sucede el milagro, porque este es un milagro. Esto no lo podemos, hermano, explicar de manera lógica, de manera humana, porque nadie puede explicar de qué manera una persona pasa de ser una criatura de Dios, por ser creación de Dios, a hijos de Dios. Que hay una abismal diferencia entre ser una criatura, todos somos criaturas de Dios, hablando del género humano, hablando también de la creación misma. Todos somos parte de la creación de Dios, pero una cosa es ser creación de Dios o criaturas de Dios, y otra cosa es ser hijos de Dios. Para pasar de criaturas a hijos de Dios es que sucede el milagro, hermano, de la regeneración, el milagro de la conversión. Y ese milagro lo hace el Espíritu Santo cuando usted y yo creemos en Jesucristo. Y lo maravilloso de esto, hermanos, no es solamente que el Espíritu Santo opera ese milagro de cambio en nuestra vida, de transformación en nuestra naturaleza pecaminosa para que el Espíritu de Dios tome control de la vida, sino también que Él se queda morando permanentemente en cada uno de aquellos que aceptan la gracia de Cristo. Es ahí donde aplica el sello, porque el sello es una evidencia de que aquella persona que ha nacido de nuevo, que ha aceptado a Cristo, que ha sido lavada su alma con la sangre del Cordero y ha sido perdonado y hecho hijo de Dios, ahora el Espíritu de Dios está morando en él permanentemente. Ese es también otro milagro, porque imagínese usted, recuerda la figura del templo en el Antiguo Testamento, donde Dios se manifestaba a Israel, que era el pueblo de la promesa, a través del cual el Evangelio llegó a nosotros, los gentiles. ¿Dónde se manifestaba Dios? Se manifestaba en el templo. Por eso es que cada parte, hermanos, de lo que había en el templo, si arrancamos de la construcción del tabernáculo allá en el desierto, todo tenía que ver, hermanos, todo tenía que ser exacto. Había una medida de anchura, de longitud, hablando del tabernáculo. También había una medida del lugar santo, del lugar santísimo, de los atrios. Había una medida de todo lo que se ocupaba en el altar del incienso, el pan de la proposición. Hermano, todo el candelabro de 7 brazos, todo tenía una figura y tenía un propósito. Y todo tenía que ser hecho de acuerdo a lo que Dios le había revelado a Moisés allá en el monte Sinaí. Toda esa perfección del templo y todos sus utensilios. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios se iba a manifestar a la nación de Israel a través del templo. Por eso es que ahí en el templo es donde se manifestaba la gloria de Dios. Ahí sobre el templo, el tabernáculo, moraba constantemente lo que se llama la chequina o chequiná de Dios. Era una nube
que estaba sobre el tabernáculo, que representaba la presencia de Dios. Por supuesto, Dios se manifestaba en otros momentos con milagros, con señales en la nación de Israel, pero preferentemente la manifestación de Dios era a través del templo. Ahora, ¿quién es el templo de Dios? A partir del momento, hermanos, cuando aceptamos a Cristo y que somos sellados como pertenencia de Dios, el Espíritu de Dios habita a partir de ese momento de manera permanente en la vida de todo aquel que ha creído en el Señor. Pablo, y aquí quiero que vayamos a la primera carta a los Corintios en el capítulo 3 y 6, 19, hablando acerca de la vida de santidad, de que los cristianos, los hijos de Dios, los que ya pertenecemos, los que tenemos el sello, la permanencia del Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que vivir una vida diferente. Vivir una vida completamente diferente a la que vivíamos cuando estábamos dominados por el pecado. Por eso Pablo en el capítulo 19 dice lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, hablando del cuerpo del cristiano que tiene el sello del Espíritu, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, porque es Dios el que nos da su Espíritu en la conversión, y que no sois vosotros, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces la lógica de Pablo acá es que el cristiano que ya tiene morando al Espíritu Santo en su corazón no puede vivir, porque en el contexto, si usted lo lee, todo el pasaje, se va a dar cuenta que Pablo está hablando de personas que estaban cometiendo pecados de inmoralidad sexual. Entonces Pablo dice: los hijos de Dios que tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón, no podemos vivir en ese tipo de vida, porque en el versículo 18 vea lo que dice: huid. ¿De qué? Dice: huid de la fornicación. O sea, y aún habla aquí también en el contexto de este pasaje de la Escritura, hermanos, de unirse, dice, a una ramera, es decir, prostituirse. Ya no es posible que un cristiano, en la lógica de la obra del Espíritu Santo, en la vida de un cristiano, que un cristiano viva una vida desenfrenada en el área moral o en cualquier otra área de la vida. ¿Por qué? Porque ahora, y aquí está la verdad que estamos recalcando, porque ahora somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué somos templo del Espíritu Santo? Porque el día de la conversión, el Señor amado hizo una obra preciosa en nuestra vida y puso su Espíritu, como decir: esta hija, este hijo me pertenece. De tal manera que, hermanos, el templo que antes, templo, el tabernáculo en el desierto, el templo que levantó Salomón, el hijo de David, el templo en la época de Jesús, en esos templos se manifestaba el poder de Dios y la gloria de Dios. Pero a partir de Pentecostés, a partir del derramamiento del Espíritu Santo, después de la glorificación de Cristo, cuando Él llegó victorioso al Padre, hermanos, a partir del derramamiento del Espíritu, el Espíritu Santo hoy mora en la iglesia. Y la iglesia ya no es un edificio, aunque nos reunimos en edificios. Pero la iglesia en el sentido espiritual ya no es el edificio. Ya no es una catedral, ya no es diríamos, un edificio de cualquier elemento que sea, sino que ahora la iglesia espiritualmente somos todos los redimidos con la sangre del Cordero. Amén. Es por ello que cuando usted viene a la iglesia, el Espíritu Santo se manifiesta en su vida. Cuando usted va a casa del Espíritu Santo, se manifiesta en el camino. Cuando usted está en el hogar, en su
con su familia. Ahí, hermanos, el Espíritu Santo se manifiesta. ¿Por qué? Porque el Espíritu no se queda en el templo, sino que el Espíritu Santo está en su vida y en la mía. Y lo certifica esta simbología del sello, que en aquel tiempo, como mencionamos en su momento, significaba poner una marca de pertenencia sobre un producto que se adquiría, y que el dueño, que tenía su propio sello y marca, él colocaba cuando compraba, por ejemplo, algún utensilio, algún animal, ahí en los lugares donde, en los mercados, ¿verdad? Sellaba con su sello, es decir, con su símbolo de pertenencia, aquello que posteriormente esta persona podía llevar a su casa. Entonces el sello habla, hermanos, de la permanencia del Espíritu Santo en el momento de la conversión. Ahora veamos la diferencia que hay entre el sello y el bautismo. La palabra bautizó en el original significa inmersión en. Era frecuentemente utilizado en aquel momento para teñir la tela, ¿verdad? En aquellos, digamos, inicios de la creación o el hacer los vestidos, las telas que se utilizaban para las túnicas o otro tipo de vestido en la época bíblica. Hermanos, para teñirlo, la tela, que generalmente era hecha de la lana de las ovejas, para darles color, esa tela tenían que pasarla por el proceso de teñirla. Sumergían esa tela en los lugares, en los depósitos donde estaban los colores que se querían aplicar a la tela, y las mantenían ahí hasta que la tela absorbía todo aquel color. La sacaban, las ponían un tiempo en el sol y ya luego estaba lista la tela para hacer fabricar los vestidos. A ese proceso, hermanos, de sumergir la tela en la tinta y mantenerla ahí hasta que era impregnado el color en la tela, a eso se le llama bautismo. De ahí viene la palabra. Significa que cuando usted y yo, por ejemplo, en el bautismo en agua, cuando pasamos por las aguas bautismales, no puede ser por aspersión, como otras personas lo hacen. El bautismo por aspersión no se acomoda al principio bíblico, ¿verdad? El principio del bautismo por aspersión es cuando derraman cierta cantidad, poca por cierto, de agua sobre la persona para bautizarla, porque el principio bíblico es inmersión, es decir, que la persona sea profundizada en el agua, porque ese es el sentido que tiene la palabra en el original. Ahora, ¿qué simboliza eso? Pablo lo dice en materia de lo que es la conversión, hablando del bautismo en agua. Vea cómo lo explica el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos. Podemos leer aquí en este capítulo, dice, versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, y aquí la palabra bautismo se refiere al bautismo en agua, en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué significa el bautismo? Y aprovecho el momento para decir, hermano, que todo aquel que ha aceptado a Cristo debe bautizarse en agua. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua es una confirmación, es una certificación de lo que nosotros ya hemos experimentado en nuestro corazón. Es decir, hemos aceptado a Cristo, hemos rendido nuestra vida al Señor, el Espíritu Santo está morando en nosotros, y ahora vamos a certificar con nuestro testimonio del bautismo
esa obra que el Espíritu Santo ya hizo en nuestro corazón. De acuerdo a lo que dice Pablo acá, el bautismo en agua entonces representa cuando una persona entra para ser bautizada y sumergida en el agua, se está identificando de manera espiritual con la muerte de Cristo. ¿Y qué representa la muerte de Cristo? Representa la muerte al pecado. ¿Por qué? Porque a través de la muerte Jesús venció el pecado. A través de la muerte de Cristo, usted y yo ahora somos nuevas criaturas. Ahora caminamos en una vida diferente, dominada por el Espíritu y no por la carne. Entonces, vea qué lindo esto, porque cuando usted y yo entramos a las aguas bautismales, nos estamos identificando con la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Cuando la persona sale del agua después de haber sido sumergida, ¿qué está representando? Está representando la resurrección. Porque dice que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros debemos de andar en novedad de vida. La resurrección de Cristo significa para el cristiano en el bautismo en agua vivir una vida nueva, vivir bajo el dominio del Espíritu Santo, vivir ya no para el pecado o para hacer el pecado, sino vivir para agradar a Dios, vivir para que todo lo que nosotros digamos, hagamos, pensemos, planeemos, ejecutemos, todo sea para la gloria del Señor. Es una vida nueva, por eso es que hay un antes. Mire, la conversión genuina en Cristo, simbolizada y certificada por el bautismo en agua, amados hermanos, habla de un parteaguas. ¿Sabe usted lo que es un parteaguas? Es decir, un punto en el cual usted puede identificar y decir mi antes y mi después. Todos en Cristo tenemos un antes y un después. Un antes significa la manera como vivíamos a expensas de nuestra propia sabiduría y capacidad. Un después, una vida nueva, un camino nuevo, nuevas bendiciones también para el cristiano en la gracia de Cristo. Ese parteaguas, amado hermano, también se puede representar porque efectivamente la palabra de Dios lo menciona en el capítulo 24 de Lucas, que quiero leérselo, el Evangelio de Lucas en el capítulo 24 y versículo 49. Vea con qué palabra Jesús se despide antes de ascender a los cielos. Dice, versículo 49, Lucas 24, 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, hablando del Padre Dios, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, ¿hasta qué dice? Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, gloria al Señor. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo es una inmersión, hermanos, en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Por eso vamos a ver más adelante, hermanos amados, como descripción de lo que es el bautismo, que es un milagro. El bautismo en el Espíritu Santo no se puede fabricar. No es de hablar lenguas que se aprendieron en la academia. Por ejemplo, alguien que tenga la habilidad de hablar varios idiomas, orar en varios idiomas que ya antes se han conocido y se han aprendido a través, hermanos, del trabajo de los maestros o los que nos enseñan. Eso no es el bautismo en el Espíritu, porque el bautismo en el Espíritu Santo es un milagro, es una investidura, le llama aquí el Evangelio de Lucas, le llama ser investido del poder, es decir, una intervención sobrenatural, milagrosa del poder de Dios en la vida del cristiano, en la vida, hermanos, del creyente. Por eso también, ya acercándonos un poquito más a lo que describe la Biblia sobre el bautismo del Espíritu Santo, dice en Hechos capítulo
1, versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, lo que acabamos de leer en Lucas, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, el bautismo en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este versículo es importante, hermanos, para entender la necesidad del bautismo en el Espíritu Santo, porque habla de dos bautismos. ¿Notaron ustedes el versículo 5? Dice, porque Juan ciertamente bautizó en agua. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan, Juan el Bautista, el profeta, el último profeta del antiguo pacto, que es Juan el Bautista, hermanos, su ministerio fue preparar el camino para aquel que iba a redimir con su sangre a la humanidad que creyera en él. Entonces, antes de la muerte de Cristo, el mensaje de Juan estaba dirigido, hermanos, a buscar, a preparar el corazón para el arrepentimiento del pueblo de Dios, en este caso de Israel, ante la llegada del Mesías. Después, hermanos, ya en la obra, en el tiempo de la iglesia, nosotros podemos ver ahí un cambio, ¿verdad? Un cambio de la operación del Espíritu Santo ahora en la iglesia del Señor. Entonces vemos aquí, hermanos, que hay un bautismo en agua para arrepentimiento y hay un bautismo del Espíritu Santo para capacitación de la iglesia para hacer la obra de Dios. Por eso en el versículo 8, cuando llegamos ahí al versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿por qué, hermano? ¿Por qué necesitamos entonces no solamente quedarnos con el bautismo en agua, sino ir adelante para ser bautizados en el Espíritu? Primero, porque es una investidura, es una intervención sobrenatural de Dios en la vida del cristiano. Es un poder divino también, dice la palabra, para dar testimonio de Cristo. Todos necesitamos dar testimonio de Cristo y debemos de hacerlo, hermanos, con valentía, hacerlo con pasión, hacerlo con entrega, no evadir la responsabilidad que nos corresponde a cada uno de predicar, de enseñar, de testificar la palabra, y el Espíritu de Dios nos da ese respaldo para que esa obra sea hecha. Sabe, hermanos, que hay una declaración en el Evangelio de Mateo que debe a todos los que estamos acá, nos debe, hermanos, de motivar, de instar a hacer la obra fielmente de testimonio del Evangelio a las naciones. ¿Por qué? Porque vea lo que dice Mateo capítulo 24. Es un capítulo conocido como un capítulo profético, porque Jesús aquí habla de señales que se irían cumpliendo en el tiempo. Pero al llegar al versículo 14, hermanos, vean, esto debe de motivarnos definitivamente a no guardar silencio, sino hablar, a predicar, enseñar, compartir. No se necesita gran elocuencia para predicar el Evangelio. No se necesita, amado hermano, todo aquello que en el mundo se busca, ¿verdad? La capacidad de oratoria, la capacidad de persuasión por la sabiduría humana. Lo que necesitamos es que el Espíritu de Dios use nuestra vida, nos respalde para hacer la obra de comunicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque vea lo que dice el versículo 14, palabras de Jesús: y será predicado este evangelio del reino, o sea, hablando de la obra que él hizo en el Calvario, en todo el mundo. ¿Qué significa todo el mundo? Significa toda etnia, todo pueblo, toda nación, toda lengua.
sin distinción de raza, sin distinción de color de la piel, sin distinción de estratos sociales, ricos, pobres, lo que sea, como lo mide el mundo. Lo que está representando acá que toda persona en el mundo debe de oír para testimonio de su vida, hermanos, acerca del amor de Dios antes que venga el fin. Por eso dice la segunda parte del versículo, para testimonio a todas las naciones. La palabra nación aquí significa etnia, o sea, todo tipo de grupos que puedan existir en el mundo. Entonces dice, y entonces vendrá el fin. Qué impactante este versículo, porque dicho de otra manera, Jesús no volverá hasta que sea predicado, testificado el evangelio en todas las etnias del mundo. ¿Y quiénes son los responsables de predicar el evangelio a todas las etnias del mundo? A todas las tribus, pueblos, naciones. Hermanos, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, y por supuesto, cada uno que es cristiano en cualquier parte del mundo lleva también esa misma responsabilidad. Por eso, hermanos, el bautismo como una intervención sobrenatural del Espíritu Santo en la iglesia para capacitarnos, para que cumplamos, hermanos, el gran propósito divino, y es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que ninguno se pierda, dice la Biblia. Si el hombre se pierde es porque quiere, no porque no deba tener una oportunidad de buscar a Dios para salvación antes de morir. Amado hermano, las personas deben de conocer el amor de Cristo. Dice el profeta Isaías, venid luego y estemos a cuentas. Quiere decir que todos los seres humanos estamos en deuda con Dios, y Dios quiere que nos pongamos a cuentas con Él. Y la única forma de ponernos a cuentas con Él es aceptando el medio de gracia y de salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora veamos qué importante entonces el sello, el bautismo, y veamos en tercer lugar la llenura. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, es un término que describe la madurez alcanzada en la relación con el Espíritu Santo y con Dios. Obviamente que para ser lleno del Espíritu Santo necesitamos las dos experiencias anteriores. Uno, el sello que viene en la conversión, y dos, el bautismo, o sea, la intervención poderosa del Espíritu Santo sobre la iglesia para darle poder o capacidad para servir, para hacer posible que el mensaje del evangelio llegue a lo último de la tierra. Entonces la palabra llenura, vea cómo encontramos algunos sinónimos de la llenura del Espíritu Santo en las enseñanzas apostólicas. Vayamos primero a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, es decir, los que han nacido de nuevo por obra de la fe en Cristo. Los que no andan, aquí la palabra andar, dice los que no andan conforme al dominio de la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son los que andan en el Espíritu? Aquellos hermanos que han alcanzado madurez en la guianza del Espíritu Santo, en la santidad, en la obediencia a Dios, y que pueden caminar diariamente en su vida cotidiana bajo la dirección del Espíritu Santo. Para eso se requiere definitivamente un alto grado de madurez espiritual, ¿verdad? Porque se puede vivir como cristiano como uno quiera. La Biblia también habla del término de la vida carnal. La vida carnal significa, ver cómo el apóstol Pablo lo define aquí en este mismo
pasaje de Romanos, dice: porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, o sea, la confianza en la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, porque el Señor tomó nuestros pecados en el Calvario, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué es lo que se cumplió en Cristo para nosotros? Los que andamos en la madurez del Espíritu, dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que hay cristianos que no han logrado esa madurez, esa llenura del Espíritu Santo, y están dominados por sus instintos carnales. Y viven así, y se puede vivir de esa manera. Pero obviamente vamos a ver más adelante en la lectura de este capítulo cuáles son los riesgos de vivir una vida carnal, una vida no dominada o en madurez en el Espíritu. Pero el llamado del Señor acá es que nosotros vivamos conforme al Espíritu. Y para vivir conforme al Espíritu Santo, que es la llenura del Espíritu Santo, necesitamos, hermanos, el poder. El poder de la vida cristiana está en el poder del Espíritu Santo. Porque cuando usted lee, por ejemplo, la descripción de la vida de los apóstoles y los que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo allá en Pentecostés, se va a dar cuenta que no solamente recibieron capacidad para hablar, denuedo para predicar la palabra, sino también ellos recibieron, hermanos, un poder para vivir una vida en obediencia a Dios. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo no solamente lo vamos a limitar a un poder para hablar, para testificar, sino también un poder para vivir la vida cristiana, un poder para crecer en el Espíritu y caminar obedeciendo a Dios conforme lo dice acá la palabra de Dios. Y veamos los riesgos, hermanos, de vivir una vida en inmadurez o una vida no llena o plena. La palabra llena se puede traducir también plena en el Espíritu. Dice, porque versículo 5, porque los que son de la carne, o sea, los que viven bajo ese dominio todavía de sus instintos carnales, dice, piensan en las cosas de la carne. ¿Y qué es pensar en las cosas de la carne? Todo aquello, hermano, que no está conforme a lo que agrada a Dios, todo pensamiento, por ejemplo, en la parte moral, ¿verdad? Todo pensamiento inmoral, todo pensamiento de hacer daño, todo pensamiento de buscar vivir únicamente para deleitar los deseos nuestros deseos. Todo eso, hermano, que no está alineado a la voluntad de Dios y a lo que agrada a Dios, la mente carnal siempre va a estar dominada en los pensamientos que tienen que ver con lo terrenal, con lo que no agrada a Dios y lo que es pecaminoso. Versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, el cristiano que no logra vivir una vida o alcanzar una plenitud, una llenura, una madurez en la obra de la persona del Espíritu Santo bajo el dominio de la obediencia, es un cristiano que está destinado a la muerte. ¿Por qué? Porque puede un cristiano, hermanos, con pensamientos e intenciones dominadas por la carne, apartarse fácilmente de las cosas de Dios. El apóstol Pablo también advierte en la carta a Timoteo, dice él que en los postreros tiempos se levantarán, dice él, lo que se llama la apostasía. Yo me he preguntado quiénes serían las personas que estarían más propensas
a la apostasía. La palabra apostasía significa abandonar la fe o volverse en contra, en este caso, de Cristo y de su palabra, de su evangelio. ¿Quiénes podrían ser las personas que están más propensas a caer en ese pecado de abandonar a Cristo y abandonar la fe, abandonar la confianza en la palabra de Dios? Sin duda alguna, hermanos, serán los cristianos que no tienen madurez en el andar en el Espíritu. Porque es como en el caso de lo fisiológico, en este caso, por ejemplo, de la pandemia de hoy en día, ¿quiénes son las personas más propensas a ser gravemente dañados no solamente por este virus, sino por otros? La persona que está más débil físicamente, la persona que no tiene un sistema inmunológico fuerte por diferentes causas, por desnutrición, por enfermedad o por cualquier otra causa, o enfermedades graves, enfermedades que han estado ahí por mucho tiempo y que han debilitado poco a poco el cuerpo de la persona. Es decir, lo que quiero decir, hermanos, es que la persona que esté más débil físicamente hablando, inmunológicamente hablando, es la más propensa para ser afectada, no solamente por este virus pandémico de hoy, porque está más que todo afectando hoy en día, sino de todos los virus y bacterias que hay. Yo les explicaba que a mí un día que compartí con ustedes, que me impactó ver una investigación que decía que hay millones de virus, y lo ejemplificaban de esa manera: en la punta o en la yema del dedo. Usted dirá, ¿en la yema de mi dedo pueden caber millones de virus, de bacterias? Sí, hermano. Por eso es que nos mandan a lavarnos las manos a cada rato, ¿verdad? Dice, lávese las manos, aplíquese alcohol, porque a través de estos medios se puede de alguna manera liberarse de todos esos virus, millones que pueden caber en la yema del dedo de una persona. Hermano, cuando una persona físicamente hablando está débil, es cuando más las enfermedades pueden golpear y afectar gravemente su cuerpo. Ahora, si trasladamos esto al ámbito espiritual, hermanos, ¿quiénes son los que estarán más propensos a fracasar en la vida espiritual y, en el peor de los casos, caer en una apostasía? O sea, abandonar a Cristo, abandonar la fe, abandonar la confianza en la palabra de Dios y aún negar la fe. Los que están más débiles espiritualmente. ¿Y quiénes son los que están débiles más espiritualmente? Aquellos que se ocupan, aquellos que viven dominados, su mente, sus sentimientos, su voluntad, dominados a las cosas de este mundo. Versículo 7 dice, por cuanto los designios, o sea, planes, propósitos de la mente, de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La palabra designios es lo que se planea, lo que se planifica, lo que se espera. Es cuando los pensamientos los ponemos ahí, hermanos, en una aspiración hacia el futuro, o los pensamientos que organizamos como un plan para nuestra vida en el futuro, del presente al futuro. Todo designio, todo pensamiento, todo plan, todo propósito de la mente que está dominado, hermano, por la carne, dice la palabra que son enemistad contra Dios. O sea, todo plan de la carne, todo pensamiento, todo aquellas ideas, aquellos propósitos o planes de la vida que no estén alineados a la voluntad de Dios, todos esos planes son enemistad contra Dios. Así es de serio esto, hermano. Así es de serio el vivir un dominio o bajo el dominio de la carne. Y dice, versículo 8, y los que viven, ve la palabra vivir, significa estilo de vida.
O sea, como yo vivo todos los días, lo que hago todos los días, lo que pienso todos los días, mi agenda de todos los días, los que viven, es decir, aquellos que están en su vida diaria dominados por los instintos carnales, dice, y los que viven según la carne, versículo 8, mire qué contundente es, dice, no pueden agradar a Dios. Es que el pecado no puede agradar a Dios, hermano. O sea, todo aquello que esté en contra de la voluntad de Dios, ¿cómo lo va a agradar? ¿Cómo va a agradar en los pensamientos dominados por los instintos carnales? ¿Cómo van a agradar a Dios? De ninguna manera. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Más vosotros, y ahí Pablo hace la diferencia entre el que vive bajo el dominio de la carne sobre el que vive bajo la llenura, la madurez en el caminar en el Espíritu. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. O sea, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, si el Espíritu Santo está dominando nuestra mente y corazón, andamos en el Espíritu haciendo la voluntad de Dios, agradándole, glorificándolo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, Pablo habló acá a los romanos, es decir, a la iglesia en Roma. Quiere decir, hermanos, que puede haber dentro de un grupo de personas, una congregación, digamos, personas que no son de Cristo. Le va a sorprender eso, hermano. Porque ¿quiénes no son de Cristo? Aquellos en quienes el sello del Espíritu Santo que viene en la conversión, es decir, la habitación del Espíritu Santo en la conversión, no fue una realidad. O sea que pueden haber personas que están dentro de una congregación, pero que no son de Cristo. ¿Por qué? Porque no nacieron de nuevo, porque no hubo un nuevo nacimiento, porque el sello del Espíritu Santo no está en su vida. Versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, ¿para cuántos de los que estamos acá podemos decir, Cristo está en mí? Cristo vive en mí. Como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir incluso será ganancia, dijo él. ¿Por qué? Porque al morir me voy a ir a la presencia de mi Señor. Pero Pablo decía, el que vive en Cristo, es decir, aquel que está seguro que la presencia del Espíritu Santo mora en su corazón. Y vamos a ver aquí en la lectura, hermanos, que es posible y es veraz, verídico, que todo cristiano que vive en el Espíritu, que se mueve bajo la llenura del Espíritu Santo, en la madurez del Espíritu Santo, está seguro de que es hijo de Dios. Ya lo vamos a leer. Y si el Espíritu de aquel, dice, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, es decir, impartirá la vida de Dios también en vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí vamos a, más adelante vamos a hablar, hermanos, de lo que es la batalla espiritual. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de la batalla espiritual en el creyente? Pues se refiere precisamente a esa lucha interna, hermanos, entre vivir bajo el dominio de la carne y vivir bajo el dominio de Dios, del Espíritu Santo. Ahí hay una batalla que digo, no tenemos tiempo hoy de abordar este tema, pero aquí Pablo está hablando de la realidad de una batalla interna. Es como que su corazón fuera un ring de lucha libre o de boxeo. Ilustrémoslo de esa manera. Ahí en ese ring, en ese cuadrilátero, hay dos y uno tiene que ganar. ¿Y quién es el que gana?
el que pega más fuerte, ¿verdad? El que puede dar un knockout a la otra persona. Pues hermano, para que usted y yo nos preocupemos y que vayamos a las rodillas para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé victoria en esta batalla espiritual. Amado hermano, hay una lucha interna todos los días cuando usted se levanta por la mañana, cuando despierta, hermano, se activa esa batalla y está ahí presente. En todo lugar donde vamos está esa batalla en hacer lo que a Dios le agrada, en vivir para agradar a Dios, para servir, para honrar al Señor, o sucumbir al dominio del pecado y hacer lo que desagrada a Dios. Esa es la lucha, y de eso vamos a hablar un día. Porque todos los que son guiados, versículo 14, aquí vamos a ir concluyendo, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, es decir, los que están llenos del Espíritu Santo, los que han alcanzado madurez en el andar en el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces, lo que nos está diciendo aquí la palabra es que la manera como usted y yo nos aseguramos de que estamos viviendo para agradar a Dios es, la señal es qué dominio tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros instintos, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones hacia el prójimo, hacia la familia, hacia los que están alrededor nuestro, hacia la obra de Dios. Hay personas que se creen consagradas a Dios, que son hijos de Dios y que tienen seguridad de vida eterna, pero no tienen mucho interés en el desarrollo de la obra de Dios. Habría que poner en tela de juicio o de duda a aquella persona que se cree altamente espiritual o santa, pero no tiene, hermanos, la motivación para servir a Dios y para hacer que se cumpla el propósito de Dios en el mundo. Entonces vemos aquí que es posible que el cristiano esté seguro de su relación con Dios. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. O sea que el Espíritu Santo, hermanos, que mora en nuestro corazón, esa llenura, esa plenitud del Espíritu que está en nosotros, nos da la certeza de que somos hijos de Dios y de que tenemos un papá que se llama el Padre Celestial y que Él cuida de nuestra vida. El mismo Espíritu, versículo 16, dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. O sea, que el que camina en la llenura, en el andar, en el dominio del Espíritu Santo en todas las áreas de su vida, el mismo Espíritu le da testimonio de que es un hijo de Dios, de que es una hija de Dios, que está caminando bajo la bendición del Señor. Hay otro término que solamente lo menciono en la Biblia, en las cartas apostólicas, aquí en el versículo 14, guiados por el Espíritu. También el servir bajo la unción del Espíritu Santo. Ya esto está en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 8, cuando Pedro se levanta aquel día de Pentecostés para hablar la palabra de Dios a la multitud. Lo hizo bajo la unción, bajo el poder del Espíritu Santo que estaba operando en él. Y lo otro importante, hermanos, son las evidencias de la llenura. Cuando una persona vive bajo la llenura del Espíritu Santo, madurece en el andar en el Espíritu, porque el poder del bautismo del Espíritu Santo lo ha capacitado, lo ha llenado, lo ha fortalecido para vivir una vida cristiana victoriosa. Hermanos, debe de haber resultados. ¿Qué resultados podemos esperar nosotros para evidenciar que estamos caminando en la llenura del Espíritu Santo?
tenemos que ver nuestros frutos. Tenemos que analizar qué es lo que capta nuestra atención, nuestros pensamientos. Tenemos que pensar cuáles son nuestras obras, lo que hacemos. Y en el caso del Señor y en el caso de la iglesia también, tenemos que ver el fruto del resultado de la obra que la iglesia hace en una comunidad. Les voy a leer aquí el capítulo 10, versículo 38 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hablando de Jesús, dice, cómo Dios ungió, o sea, capacitó con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. O sea, evidentemente la primera parte del versículo habla que la unción o la capacitación sobrenatural del Espíritu Santo estuvo operando en la persona de Jesús en su ministerio. Y la segunda parte habla de los resultados de esa unción. Porque dice, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces quiere decir que la llenura del Espíritu Santo tiene que ser evidenciada. No solamente vamos a decir, estoy lleno del Espíritu, estoy bendecido con la gloria del Espíritu Santo en mi vida, porque tenemos que evidenciarlo. Y en el caso nuestro, digamos, en lo básico, es qué testimonio de cristiano estamos dando ahí dentro del hogar o fuera del hogar, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en la vecindad. ¿Qué testimonio de Cristo está fluyendo en nuestra vida? Esa es la evidencia, una de las evidencias de caminar en la llenura del Espíritu Santo. Y por otro lado, el servicio, hermanos, que brindamos al Señor. Póngase de pie, porque con esta lectura vamos a orar. Porque vea lo que el Señor dijo que iba a evidenciar la llenura del Espíritu Santo sobre la iglesia y sobre los cristianos en lo particular. Marcos capítulo 16 y versículo 15. Vea las evidencias que Jesús anticipó para la iglesia, para usted y para mí, en el caminar en la llenura del Espíritu Santo. Versículo 15. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Primer pregunta, ¿lo estamos haciendo? Esta es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Compartir con toda criatura el evangelio. Versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiere decir que cuando predicamos el evangelio, damos oportunidad para que una persona crea y sea salva. Y habrán otros que no, pero el Señor dice que si predicamos, habrá alguien que creerá y que será salvo. Versículo 17. Estas señales, subraya ahí la palabra señal o evidencia. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creemos en el Señor? Entonces vea las señales que deben de seguirnos. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea, habrá victoria en la guerra espiritual contra las obras del enemigo. Hablarán nuevas lenguas, hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Hablando de la protección de Dios ante las amenazas que enfrentamos en la vida como cristianos por el testimonio de Cristo. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sanidad, liberación,
protección, conversión, testimonio de una fe genuina de Cristo en nosotros. Todas esas son evidencias de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que, amados hermanos, ¿cuál es el reto entonces para nosotros este día? No nos quedemos al nivel de la carne, es decir, del dominio cristiano, sí, pero todavía dominados por los instintos carnales. Esa es la vida de niño que debemos de dejar atrás y avanzar a una vida adulta en el Espíritu. Una vida, hermanos, de madurez en el Espíritu Santo. Y es por eso que es importante, hermanos, que cada uno de nosotros nos propongamos pedir al Señor el bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu Santo es un parteaguas en la vida del cristiano. Definitivamente lo puedo testificar, hermano, lo puedo decir con seguridad cuando el Espíritu de Dios nos bautiza con su poder, nos investidura, como dice acá, de poder, nuestra vida cambia. Y eso es lo que todo cristiano debe de buscar. ¿Por qué no le decimos al Señor este día: Padre, aquí estamos delante de tu presencia una vez más, Señor?